Lisbeth Sousa, peruana, secretaria ejecutiva regional del Movimiento con la Niñez y la Juventud para América Latina y el Caribe, con estudios en la certificación internacional, la nueva pastoral juvenil y liderazgo juvenil. Durante más de 10 años ha colaborado con World Vision Perú, promoviendo la identidad cristiana y el compromiso de las iglesias con la protección a la niñez. Presidió el Movimiento Estudiantil Cristiano, MEC, movimiento asociado a la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú, AGU. Contribuyó voluntariamente liderando el Ministerio Juvenil de su iglesia local y actualmente participa en el Ministerio con Niños. Hoy nos acompaña Lisbeth con su participación, desafíos pastorales y diálogo intergeneracional con la juventud. Adelante, Lisbeth, te escuchamos. Buenas tardes. En estar con todos. Alegría ver rostros conocidos. Podemos dialogar en este tiempo. Desafíos intergeneracionales. Un reto, ¿verdad? Y creo que no podemos empezar si que no recordamos algunos quiénes son los jóvenes o qué juventud. Y quiero traer este primero. Lo tradicional es el rango de años. En realidad, no existe una definición internacional universal aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Pero, sin embargo, con fines define a los jóvenes como aquellas personas que están entre 15 y 24 años. Una asamblea recién hace 41, 42 años, en 1981. 42. Pero debemos recordar que la Convención de los Derechos del Niño considera al niño en un ámbito de protección, según el documento de la Convención, a los menores de 18 años de edad. Entonces, podemos ver allí que hay distintos conceptos de qué es un joven o un niño. En el mundo hay alrededor de 1.200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, que representan aproximadamente el 16% de la población mundial. En América Latina y el Caribe, la población de jóvenes es cerca de 160 millones de personas. Y en varios países de la región, su proporción seguirá aumentando significativamente en las próximas décadas. Es importante recordar que las personas jóvenes están explícitamente mencionadas en varias metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Además, varias metas centradas en toda la población son de particular relevancia para los desafíos, carencias, riesgos y discriminaciones que experimentan las personas jóvenes en América Latina y el Caribe. Finalmente, los desafíos centrales de la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, son muy relevantes para el desarrollo y bienestar de las personas jóvenes en nuestra región. Entonces, les menciono cuáles son esos objetivos donde intencionalmente los jóvenes se desea alcanzar a los jóvenes, ¿no? Está el desarrollo, en la ODS 3, Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, salud y bienestar, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, igualdad de género. También el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad, ODS 4. En la ODS 8 también, trabajo decente y desarrollo económico. Y por último, en la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Podemos ver que desde una perspectiva de las Naciones Unidas, busca el desarrollo de todas nuestras poblaciones, desde su propósito, los jóvenes están inmersos en las distintas metas. Bien, hasta ahí desde una perspectiva de desarrollo. Pero también quiero traer un concepto de un docente, conocedor de la materia en juventudes, Mario Margulis, quizá algunos lo conocen, y dice que él nos cuenta en uno de sus relatos que no se habla de juventud, sino de juventudes. Se trata de una condición históricamente construida y determinada, cuya caracterización depende de diferentes variables, siendo las más notorias la diferenciación social
la de género y la de generación, que dice que no existe una única juventud, que en la sociedad actual las juventudes son múltiples, variando, por ejemplo, en relación con características de clase, el lugar donde viven, la generación a la que pertenecen, y además la diversidad, el pluralismo. El estallido cultural de los últimos años se manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes, que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias identitarias, sus lenguajes y su forma de sociabilidad. Entonces es importante y conveniente introducir nuevos aspectos que surgen de una deconstrucción del concepto de juventud y que permiten afirmar que no se trata de una condición limitada a ciertos sectores sociales, sino extendida a todos los sectores de la sociedad. Es decir, todas las clases sociales tienen jóvenes. En sencillo, no podemos decir solo jóvenes de tal o cual edad, o jóvenes sin considerar su relacionamiento social, ni tampoco su geografía, ni inclusive su estado económico, ¿no? Inclusive en qué generación o grupo está viviendo. Bien, hasta ahí para tener una claridad de quiénes podemos considerar como jóvenes. Ahora quisiera traer al relato algunos textos vertidos por Duarte y Tovar en un texto llamado Rotundos Invisibles en la Sociedad Adultocéntrica. Y allí, en claves de juventud, con lentes de juventud, nos podemos acercar a textos bíblicos para encontrar experiencias acerca de diálogos intergeneracionales, que a mí también me han sorprendido. Cuando me pongo el lente de juventud, es sorprendente. El Antiguo Testamento nos relata la historia del Israel bíblico. En esa sociedad, a los 12 años, se asumía la condición de estar bajo la ley y se volvía sujeto de derechos y obligaciones jurídicas. Entonces, podríamos decir que no está acorde a lo que la edad cronológica que nos mencionaba en concepto anterior, ¿no? Bajo esta premisa, vamos a revisar 3 relatos muy rápidamente. Encontramos, por ejemplo, el relato de Abraham e Isaac, y lo voy a denominar la pregunta de una víctima. En Génesis 22, el versículo 27 nos dice, pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, dijo. Entonces, con lente de juventud, en este diálogo de padre e hijo, en este diálogo intergeneracional, ¿cuáles son las preguntas que ahora se hacen los jóvenes cuando se sienten víctimas de sus padres, madres o adultos cercanos, en este caso en razón de una fe? Les dejo la pregunta. El siguiente relato que les traigo es el de Gedeón y el ángel del Señor. Me encanta este relato. Pero con lente de juventud lo voy a denominar, y lo podemos denominar juntos, o denominan en el texto, miedos y pruebas. En Jueces 6, del 16 al 17, nos dice, y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudar. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente Él es quien me ha hablado. Y esto era como la tercera pregunta aproximadamente que le hacía ya Gedeón, idas y venidas en este diálogo intergeneracional. Entonces dejo la pregunta ahora. En el hoy, ¿qué pruebas piden los jóvenes a Dios para estar seguros de su amor incondicional y ayuda y así superar sus miedos? Les dejo con la pregunta. El tercer relato es el de Samuel y Elí. Vamos a denominarle mentor y mentoreado en un lenguaje actual, ¿no? En 1 Samuel 3, del 1 al 27, hay un relato largo, pero voy a tomar unos versos. Por tercera vez Dios lo llamó. Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo, anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llama, contesta, Dios, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Nuevamente lo traemos a nuestros tiempos y con un lente de juventud. En el hoy,
¿Cuál es el llamado vocacional de los jóvenes, el cual les motiva a hacer denuncias que les causa temor? En este caso, como sucedió en la relación de Samuel con Elí. Al comentarle posteriormente del sueño, Samuel Elí le comenta que Dios iba a castigar también a los hijos de Elí. ¿Y qué hubiera pasado si es que Elí no hubiera aceptado los designios de su Dios? ¿Cuál hubiera sido, en qué hubiera terminado la relación Samuel-Elí? Son con lente de juventud que podemos acercarnos a estos textos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en clave juvenil, podemos ver a un Jesús interactuar con ellos. Igual a la edad de 12 o 13 años entraban a la etapa juvenil y la familia tomaba decisiones acerca de sus tempranas labores y con quién debían casarse. Podemos ver que ya 12, 13 y 15 empezaban a trabajar o casarse, ¿no? Los relatos siguientes en clave de juventud encontramos 3 igualmente. Jesús y la hija de Jairo. Vamos a denominarlo levántate. Aquí en Marcos 5 del 41 al 42 nos dice, tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, está hablando de Jesús, talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Vamos a pasar al siguiente relato. El Jesús y el joven con espíritu malvado, ¿no? Vamos a denominarlo, lo tomó de la mano. Acá en Marcos 9, del 25 al 27, se dice, cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Finalmente, un tercer relato es el de Jesús y el joven hijo único. Este relato podemos denominarlo, lo llevó hasta donde estaba su madre. En Lucas 7 nos dice, del 13 al 15, cuando Jesús lo vio, sintió compasión por ella, la madre, y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla donde estaba el joven. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. En los 3 relatos Jesús nos da una nueva oportunidad a los jóvenes para caminar, para continuar sus vidas juveniles y darle un sentido luego de haber sufrido o por enfermedad u otras causas. Entonces lanzo la pregunta, en nuestros tiempos, en el hoy, como adultos, ¿estamos extendiendo la mano a las y los jóvenes de hoy? ¿Acompañándolas en su dolor? ¿Estamos generando puentes entre relaciones quebradas, como las que en el relato nos muestra de los hijos muertos o por una enfermedad que sufren los padres? Bueno, entonces, considerando quiénes son los jóvenes, por los conceptos que revisamos, ¿cuáles han sido algunos relatos de diálogos intergeneracionales en el texto bíblico? Vamos a ponernos a proponer algunas premisas para promover un diálogo intergeneracional. Primero, las y los jóvenes pueden asumir la oportunidad de transformar la historia de sus predecesores y convertirlas en oportunidades para crear nuevas relaciones. Pues tenemos ahí el ejemplo de Samuel y Elí. También podemos reconocer los adultos el potencial de grupos semejantes que tienen las y los jóvenes como un espacio privilegiado de socialización, es decir, promover comunidades de jóvenes a las cuales podemos acercarnos. Otra propuesta para promover estos diálogos es el uso de lo generacional como categoría analítica. Va a posibilitar desnaturalizar la existencia de los conflictos generacionales, generalmente atribuido o comúnmente atribuido entre padres e hijos, ¿no? Y por último, reconstruir los roles sociales del mundo adulto, los que nosotros ejercemos. Dice que no se trata de recrear el ser adulto desde el encuentro, se trata de recrear el ser adulto desde el encuentro con otras generaciones y no en conflicto o tensión
con ellas. Entonces, es una propuesta para generar diálogos intergeneracionales. Finalmente, lo que les traigo es algunos desafíos para las iglesias acerca del diálogo intergeneracional. Y me he permitido tomar de un documento muy conocido por algunos de ustedes, quizás otros lo van a escuchar por primera vez, y es el de Pistas Bíblico-Teológicas para el Ministerio con la Niñez y la Juventud, promovido por el Movimiento con la Niñez y la Juventud, que estuvo pensado en su momento para niñez, pero yo lo revisé, comparé con otros textos que proponen también desafíos para la iglesia en el diálogo intergeneracional y están muy atinados con algunas actualizaciones. Y aquí les traigo lo siguiente, ¿no? Requerimos como iglesia tomar acciones valientes y valiosas, conociendo la situación de niñas, niños y jóvenes en América Latina y el Caribe. El mensaje de Jesús nos convoca a actuar en un doble sentido, involucrarnos con ellas y ellos en procesos que promuevan su desarrollo integral. Y por otra parte, permitir que confronten nuestros modelos de vida adultocéntricos y nos conduzcan a caminos de transformación humana. Es un proceso de transformación de doble vía. Hacer más de lo que hasta ahora hemos hecho a favor de ellos y dejar que ellos hagan lo mucho que pueden hacer a favor de nuestro mundo adulto. En otras palabras, transformar y ser transformados. Y acá detallo algunos desafíos. Ser una iglesia servicial y profética. Ser una iglesia sensible y aprendiente. Ser una iglesia intergeneracional e inclusiva. Ser una iglesia tierna y justa. Y ser una iglesia formadora y protectora. Paso a relatar algunos desafíos, esperando que me alcance el tiempo. Iglesia servicial y profética. La iglesia debe dar testimonio del amor de Dios a todas las personas, especialmente las más necesitadas, a todas. Entre las más necesitadas están las juventudes. Entre estas poblaciones encontramos juventudes afectadas por el limitado acceso a la educación, a la carencia laboral, a la migración, y a los niños que ni estudian y que ni tampoco trabajan, y que están obligadas a tener un tiempo disponible, pero no productivo, ¿no? Para sus vidas. 2 minutos, Lisbeth, por favor. Perfecto. La iglesia es sensible y aprendiente. Voy a cortar y cortar. Debemos reconocer que nuestras iglesias tienen concepciones cerradas sobre la niñez y la juventud y el mundo que los conforma. Este desconocimiento también compartimos con la sociedad en general. La percepción que tenemos desde el adultocentrismo consiste en que los adultos son superiores a ellos. El adultocentrismo tiene consecuencias y efectos negativos, ¿no? En nuestro relacionamiento con ellos, ¿no? Como personas adultas. Así que necesitamos transformar nuestras maneras de cómo hemos comprendido el mundo de ellos y ellas. En esta comprensión depende mucho de las formas y nuestras formas y manera como actuamos hacia ellos en el lugar que les concedemos en los contextos sociales. Mucho aporta el diálogo interdisciplinario en este proceso de iglesia aprendiendo. Ya vimos que Jesús se relacionó con los jóvenes y que les dijo, levántate, y restaurando familias también acercando a sus padres. Iglesia intergeneracional e inclusiva. Sabemos que la mentalidad que rige nuestra cultura eclesial, así como la cultura en general, es adultocéntrica. Es decir, que nos relacionamos y vemos la sociedad y vivimos la espiritualidad a la manera como el adulto, ¿no? El adultocentrismo traduce en prácticas eclesiales que presentan a las personas adultas como el modelo acabado y completo, ¿no? Y a los jóvenes, niños, niñas que aún están en proceso de llegar a ser algo. El reto de ser iglesias inclusivas, que tengan en cuenta el reto es ser iglesias inclusivas que tengan en cuenta el valor de ellos, de los niños, las niñas, los jóvenes, y validen su lugar en las iglesias y en la sociedad en general. La iglesia tierna y justa. Las iglesias pueden ser lugares seguros de protección, amorosos y de cuidado tierno para todos ellos, en orden con el modelo que Jesús nos dejó. Deberíamos las iglesias generar espacios seguros donde participen con libertad y donde aprendan acerca de Dios y experimenten su amor, en ambientes de respeto, de valoración, donde sean respetados sus derechos, donde su valor sea considerado y donde sus aportes sean tenidos en cuenta como un don de Dios para la transformación de todos. Y finalmente, ser unas iglesias formadoras y protectoras. La iglesia tiene como una parte de su misión la formación en la fe.
pero esa formación no se limita a la transmisión de las enseñanzas doctrinales, comúnmente resumidas en los credos confesionales o en las declaraciones de fe, sino que debería abarcar, entre otros, la educación para la vida diaria, una educación orientada a la formación de ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios que viven su fe con solidaridad y que reclaman con dignidad sus derechos. Finalmente, la formación es una tarea de toda la vida, que comienza en el círculo más cercano, que es en la mayoría de los casos, en el mejor de los casos, la familia. Y la iglesia cumple con las familias un papel educativo primordial para que sean espacios saludables, sanadores, formativos y justos de cuidado y aprendizaje. Gracias.